Capítulo 1. El plato en el suelo. ¿Qué harías si el lugar que te quebró necesita que lo salves? ¿Le arreglas la fuga o dejas que se inunde con su propia soberbia? Lucía empujó la puerta con el hombro porque la cerradura aún se trababa con el mismo capricho de siempre. El olor a desinfectante barato y sopa recalentada la golpeó como un recuerdo sin foto. Venía a cambiar una manguera del fregadero y a revisar un enchufe que chisporroteaba. «Vengo por mamá», se dijo, como quien carga un vaso con cuidado por un pasillo oscuro. Buen acto, sin aplausos. Ernesto, su padrastro, estaba en la mesa con su dignidad de siempre, esa que se planchaba con la yema de los dedos antes de hablar. Sostenía el periódico como si fuera un decreto imperial. «Llegas tarde», dijo sin levantar la vista. «La sopa se enfría». Lucía tragó y colocó sus herramientas sobre el mantel de hule floreado. «Vine a arreglar lo que gotea, no a calentar sopas». El ruido mínimo de una cucharica contra la loza cortó el aire. Mamá, menuda, con su bata de flores lavada 1000 veces, se movía entre la cocina y el comedor con pequeños pasos de culpa. «Siéntate», susurró. «Hay sopa para todos». Ernesto bajó el periódico. La miró a ella, no a Lucía. «Para todos no. Ya sabes las reglas». La palabra reglas se posó en el mantel como mosca vieja. La recordó. 12 años, codos pegados al cuerpo, el plato en el suelo, frente a la ventana helada mientras él probaba la sal como un hombre correcto. «Para que aprendas tu lugar en esta casa». Qué elegante manera de convertir la humillación en método pedagógico. «Tienes 32», dijo Ernesto, «pero una casa no olvida». «Ah, la casa. Ese animal que te recuerda su jaula como si fuera virtud», pensó Lucía. Tomó aire. Si estaba allí, era para la fuga y el enchufe, no para el teatro. «¿Sabes qué no olvida una casa?», respondió. «La agua que la pudre cuando nadie la atiende». Fue a la cocina, cerró la llave general, desarmó el sifón, midió una arandela. Las manos le temblaron un instante. No por el esfuerzo, por la memoria. «No te tiemblan las manos, Lucía, te tiembla la niña que fuiste», se corrigió con humor negro, como quien se hace cosquillas en una cicatriz. «Lucía», la voz de su madre llegó hueca. «¿Quieres pan? Quiero que te sientes, ya voy». Cuando volvió, Ernesto había deslizado un platito vacío al suelo, casi con ceremonia, para que no se pierdan las costumbres. Lucía miró el plato con una calma que le salió prestada. Lo levantó, lo lavó, lo secó, lo dejó boca arriba sobre la mesa, frente a él. Las costumbres se revisan como las mangueras. Si gotean, se cambian. El silencio se llenó de cucharadas. «Así que aquí estamos, otra vez», pensó. Él arriba, yo arreglando fugas invisibles. Y sin embargo, algo había cambiado. Su pulso ya no pedía permiso. Al terminar, dejó la llave del agua abierta para probar. Nada de goteos. Abrió el cajón de la cocina y vio lo de siempre. El recibo de la luz, la libreta con números torcidos, 2 fotos de vacaciones prefabricadas en la playa. Detrás, una carpeta vieja, de esas que guardan papeles que nadie quiere leer. No la tomó. Aún no. Cerró el cajón con un gesto neutral. Primero la fuga, luego las grietas grandes. «Listo», anunció, «y el enchufe de la sala ya no chisporrotea». «¿Y la sopa?», insistió Ernesto, apretando el periódico. «A la casa le gusta verte agradecida». «La casa no siente, las personas sí». Acarició la mejilla de su madre con una ternura que dolía y al salir resbaló con una baldosa floja. Se sostuvo del marco. El marco crujió como una advertencia antigua. Entonces lo supo, sin saberlo. No era la única cosa suelta en ese lugar. Lo que pasó después lo cambió todo. No querrás perderte como se despliega. Capítulo 2. Inventario de silencios. ¿Cuánto pesa un plato en el suelo cuando lo cargas 20 años? Lo suficiente para torcer una columna o enderezarla. Aquella noche, en su departamento pequeño, Lucía hizo un inventario mental, no de cucharas ni de sillas, de silencios. Silencio de mamá cuando él dictaba las reglas. Silencio de las visitas que miraban a otra parte. Silencio del timbre cuando nadie venía a ayudar. El humor negro se le escapó en un suspiro. Si los silencios pagaran renta,
esta ciudad sería barata. Volvió a la casa al día siguiente con una bolsa de herramientas y 3 panes calientes. Empezar con algo bueno, siempre. Le enseñó café a su madre como quien devuelve un color a una foto sepia. «Huele a domingo», dijo mamá, y por un segundo fue solo una mujer contenta. Ernesto aparecía y desaparecía del comedor con ese paso que nunca rozaba el suelo, como si la casa lo cargara a él. «Falta pagar el gas», dijo. «Tu madre no entiende los números». «Yo sí», contestó Lucía, sin desafiar. «Déjame revisar». Abrió de nuevo el cajón. Ahora tomó la carpeta. Dentro, hojas amarillas, recibos arrugados, un contrato de reparación del techo de hacía 7 años y un detalle que era casi un chiste. Una copia del título de propiedad con una esquina rota, donde la firma de su madre palidecía al lado de una nota a mano: «No mover». «¿Por qué no mover?», preguntó en voz alta. «Porque así lo dije», contestó Ernesto desde la puerta, como si hubiera estado ensayando esa frase durante décadas. «No mover», repitió Lucía para adentro. «Perfecto, ahora quiero moverlo todo». Encontró también una libreta distinta, de tapa dura, con cuentas más cuidadas. Al abrirla, una letra femenina escribía: «Pago a Lucía. Pintura. Yeso. Cableado. Fechas, montos». No eran regalos, eran trabajos que Lucía había hecho en esa casa y que su madre había decidido registrar como deuda. No una madre sumisa, una contadora silenciosa. «Mamá». Lucía puso la libreta sobre la mesa. «¿Esto lo escribiste tú?». La mujer la miró con esa mezcla de orgullo tímido y miedo antiguo. «Quería que quedara constancia, por si un día», cayó apretando la taza, «por si un día yo no puedo hablar». Ernesto sonrió, pero sin humor. «Papeles, papeles. La casa me escucha a mí». «La casa escucha a quien paga el techo», dijo Lucía, seca. Con una calma de electricista, llamó a la compañía del gas, pidió el historial, anotó fechas. No había pagos regulares, había parches, como poner una curita en una fractura, pensó. Fue a la azotea, revisó canaletas, midió el ángulo de caída. Nada épico, diligencia. Lo moral en lo mínimo. Esa tarde, doña Rosa se asomó con una bandeja de galletas duras como recuerdos. «Te vi, hija, de chiquita. Yo quería decir algo». «Ya estás diciendo. Si tiene papeles, mejor». Doña Rosa, temblorosa, trajo un sobre. Dentro, fotos viejas, una carta de su madre a la administración del edificio donde constaba que ella había adquirido la casa antes de casarse con Ernesto. Antes. Una palabra que puede ser cuchillo o puerta. Tu madre quiso registrar algo, pero él se llevó la mano a la boca. Siempre decía no mover. Lucía entendió que el silencio no había sido falta de voz, había sido estrategia de supervivencia, y la estrategia, por primera vez, tenía testigos. Cuando Ernesto se acercó a la mesa, Lucía ya no sostuvo el plato viejo como memoria, sostuvo los papeles como futuro. «Mañana vengo con un cerrajero. Las puertas que no se abren se hinchan». Rió Ernesto, pero su risa le salió con eco. «Se te olvida quién manda aquí». «Se me olvidó años», dijo Lucía. «Hoy tomé nota». Capítulo 3. La letra pequeña de la dignidad. ¿Y si el no mover escondía la única llave? Hay papeles que son más ruidosos que un grito. Lucía madrugó con un plan que no era venganza, era orden. Llevó a su madre al centro cívico, buen acto otra vez, y pidieron copias certificadas del título original. Las fechas contaban una historia sencilla. La casa había sido comprada por su madre 3 años antes del matrimonio con Ernesto. Luego, una promesa de mejora nunca registrada a favor de él. Traducción: humo con membrete. ¿Y esta libreta?, preguntó el funcionario, señalando los apuntes de la madre. «Son reconocimientos de deuda». «De trabajo», aclaró Lucía. «Material, mano de obra, reparaciones, de mi parte». «Entonces hay constancia de inversión suya en el inmueble», asintió.
no de él. Lucía no sonrió. No era un juego de puntos, era un ahogo que empezaba a tener borde. Compró un folder nuevo, ordenó todo por fecha, anotó con tinta indeleble lo que sostiene la casa. El humor negro la pinchó. Lástima que no vendan marcadores para subrayar el miedo. De regreso, encontró la puerta principal entreabierta. Ernesto, sentado como siempre, miraba la carpeta con gesto de dueño viejo. «Tanto papel para decir que no sabes cocinar», provocó. «La casa quiere paz, no trámites». La casa quiere cimientos, y a veces los cimientos son firmas. Colocó la carpeta sobre la mesa y sin pedir permiso puso un plato limpio frente a su madre. «Hoy comemos las 3 personas de la casa en la mesa», dijo, incluyendo a la casa en plural por puro gusto de contradecir la gramática del amo. Ernesto golpeó con la cucharita 1, 2, 3 veces. «Aquí las reglas las pongo yo». «Las reglas caducan», respondió Lucía. «Lo único que no caduca es el techo cuando se repara a tiempo». Sacó entonces la carta de doña Rosa y las copias del tútulo. Explicó con la paciencia de quien enseña a cambiar un foco, que la compra fue anterior al matrimonio, que no había capitulaciones a favor de él, que su madre había registrado, aunque sin fuerza, cada gasto hecho por Lucía, que existían testigos, recibos, fechas, errores suyos. No acusó, enumeró. «Yo hice esta casa habitable cuando se llovía por dentro», dijo al final, la voz justa. «Y tú me pusiste un plato en el suelo». Ernesto apretó los labios. «¿Y crees que un folder te hace más alta?» «No, me hace exacta». Esa tarde, Lucía llamó a un notario honesto. Los hay, son tímidos, pero existen, y pidió una revisión formal. No prometió nada a su madre, prometió proceso. Mientras esperaban, preparó arroz con ajo y una ensalada sencilla, porque el cuidado también es un documento, pensó. «Está rico», dijo mamá, sorprendida por el sabor y por la audacia de comer con la espalda recta. El notario llegó con más papeles y menos metáforas. Sentados todos, explicó en voz baja. El inmueble era patrimonio previo de la madre. Ernesto sin registro ni aportes comprobables, Lucía con un historial claro de conservación y mejora. Había camino. «¿Qué camino?», preguntó Ernesto burlón. «El de reconocer a quien sostuvo la casa, y que cada quien ocupe su lugar en la mesa y en el papel». La palabra reconocer flotó como una lámpara nueva. Lucía sintió que algo dentro hacía clic. No era venganza, era un interruptor. «Mañana», dijo, recogiendo todo, «traigo lo necesario para cerrar esta fuga. Lo que viene no es ruido, es verdad con recibo. No te vayas». Capítulo 4. La mesa, al fin. A veces ganar no es comer en la mesa, sino decidir quién se sienta. El día siguiente olió a pintura fresca, aunque nadie pintó nada. Lucía llegó con una carpeta definitiva y una decisión silenciosa. Doña Rosa tocó y se quedó en el umbral, testigo discreta. El notario trajo un documento breve, casi feo, como suelen ser las cosas que funcionan. Reconocimiento de aportes, cesión voluntaria de derechos posesorios, actualización de titularidad. Nada épico. Todo exacto. «No firmo», anunció Ernesto. «Esta es mi silla». Lucía le acercó el papel con una cortesía quirúrgica. «Tu silla no paga el techo». Entonces sacó su carta más incómoda, un convenio viejo que Ernesto había firmado con el maestro albañil para reparar el techo a cuenta de futuros derechos si no pagaba a tiempo. No hubo alcohol ni excusas, hubo mora, hubo incumplimiento. Hubo un pagaré que el albañil, cansado de esperar, cedió a Lucía por el mismo monto de la deuda. Nada ilegal, solo consecuencia. «Compré lo que tú no pagaste», dijo. «No para aplastarte, para sostener lo que te sostuvo». Ernesto miró la firma, su firma. Se quedó callado un rato largo, el tipo de silencio que no humilla, el que muestra la factura.
¿Y ahora qué?, preguntó al fin, no desafiante, sino cansado. Ahora te sirvo un plato, en la mesa, y decides si comes aquí. Colocó 3 platos, uno frente a su madre, otro frente a Ernesto, otro frente a ella. No hubo discurso, hubo cucharas. Doña Rosa se limpiaba los ojos en la puerta. El notario guardó sus papeles, como un médico que deja la receta en la mesita y no dramatiza el diagnóstico. Al terminar, Lucía respiró hondo. «Soy la propietaria», dijo, sin elevar la voz, como quien lee un medidor de agua. «No para echarte, Ernesto, para poner el peso en su sitio». Él asintió una vez. No pidió disculpas. No todos saben, pero movió la mirada del plato al rostro de Lucía y en ese pequeño viaje pasó algo que a veces tarda décadas. Reconoció frontera. Lucía se levantó, fue a la alacena y sacó el platito que la había perseguido por años. Lo sostuvo con ambos dedos como se sostiene una palabra peligrosa. Luego lo colocó no en el suelo, sino en el centro de la mesa con pan recién cortado. Aquí se comen las cosas enteras, incluso los recuerdos. Ernesto no tocó el pan, pero tampoco apartó el plato. Mamá soltó un suspiro viejo. Doña Rosa se fue en puntas para no estropear el final, y la casa, por primera vez en mucho tiempo, pareció dejar de exigir. Respiró, quizá. O tal vez fue solo el techo, agradecido, sin goteras. Esa noche, Lucía durmió allí. No como rehén ni como vigilante, sino como guardiana de algo más que ladrillos. No perdonó del todo, el perdón no se firma, pero movió la mesa 1 centímetro hacia la ventana. La luz entró mejor. Ser dueña no es expulsar, pensó con su humor de siempre. Es poner cada plato donde va. Al día siguiente, puso una silla más, por si, alguna vez, el hombre que la obligó a comer en el suelo necesitaba aprender a sentarse. Capítulo 5. La primera grieta invisible. Ganar una casa es fácil. Lo difícil es que la casa deje de ser un campo de batalla, porque las paredes escuchan y repiten lo que quieren. Los primeros días como propietaria tuvieron un sabor extraño, mezcla de victoria, rutina y sospecha. Lucía desayunaba en la misma mesa donde había recibido órdenes durante años, pero ahora el aire no olía a imposición, sino a pintura nueva y café recién molido. Su madre sonreía más, aunque todavía tenía esa costumbre de mirar a Ernesto antes de responder, como si las palabras necesitaran un pase de aduana. Ernesto, por su parte, había adoptado una estrategia de fantasma educado. No discutía, pero tampoco colaboraba. Lavaba su plato, barría a su lado del patio y mantenía la radio encendida con un volumen incómodamente constante. No era ruido, era resistencia. Un martes cualquiera, Lucía encontró un sobre sin remitente en el buzón. Dentro, una fotocopia de una carta manuscrita. La letra no era de su madre, tampoco de Ernesto. Decía, él no cambió. Solo espera. Y debajo una dirección que Lucía no conocía. El humor negro le saltó al instante. Perfecto. Ahora la casa viene con mensajes anónimos como las series malas. Guardó el papel en su bolsillo y fue a revisar el sótano. Ahí, entre cajas de Navidad y lámparas rotas, descubrió algo peor que una fuga. Un armario cerrado con candado. Ernesto la sorprendió con un «¿Buscas algo?», tan frío que podría enfriar el café recién hecho. «Solo inventario», dijo ella. «Ahora que la casa es mía, quiero saber qué respira dentro. Algunas puertas es mejor no abrirlas. Y algunas goteras es mejor no dejarlas crecer». No forzó el candado. No aún. Se limitó a notar la existencia del armario en un cuaderno que había titulado «Las cosas que no sabían que sé». Esa noche, mientras preparaba un guiso, su madre se acercó en silencio. «Ese armario», empezó, pero se detuvo. «No es peligroso, es historia». Sirvió la comida y le sonrió de medio lado. La historia que se esconde en un sótano huele peor que las papas podridas.
Lo que descubra Lucía en ese armario podría volver a mover todas las sillas de la casa. No te lo pierdas. Capítulo 6. El armario de los nombres. No hay mueble más pesado que el que guarda lo que nadie se atreve a nombrar. Y este no solo estaba cerrado, estaba esperando. Lucía no era de forzar cerraduras sin sentido, pero tampoco de dejar que un candado la mirara con superioridad. Así que, con un juego de ganzúas prestado por un amigo cerrajero y una taza de té para disimular la operación, se sentó en el suelo del sótano una mañana que Ernesto salió temprano. El candado se dio con un clic que sonó menos a derrota y más a confesión. Dentro encontró carpetas, fotos antiguas, recortes de periódico y una caja de madera con iniciales grabadas: E.M. Ernesto Martínez. La abrió con cuidado y vio algo que no esperaba. Cartas de mujeres distintas, todas con el mismo tono de súplica. Algunas pedían dinero, otras cumplir la promesa, otras simplemente rogaban que no olvidara lo que dijo. Lucía hojeó una carta fechada 10 años antes de que Ernesto conociera a su madre. Una mujer describía cómo él le había prometido matrimonio y luego desapareció. Otra hablaba de un niño, tu hijo, que necesitaba zapatos para la escuela. El humor negro le golpeó. Colecciona corazones rotos como otros coleccionan monedas antiguas. Debajo de las cartas, un sobre grande con el título Documento de respaldo. Era una copia de un préstamo bancario impago con la firma de Ernesto, que había obligado a un familiar a hipotecar su propia casa. La fecha coincidía con el año en que Ernesto llegó a vivir con su madre. Así que el caballero ya venía huyendo de otro incendio, pensó. Cuando Ernesto regresó, Lucía estaba en la cocina, pelando zanahorias. Fui al sótano, dijo, sin mirarlo. El candado estaba flojo. Eso es privado. La propiedad privada cambia de dueño, Ernesto. Lo primado depende de lo que escondas. No le mostró nada todavía. Sabía que la información, como el vino caro, se sirve en el momento justo. Lucía tiene las cartas, y también tiene un plan, pero usarlo podría encender un fuego que nadie apague. Capítulo 7. La cena de la deuda. Algunas mesas no son para comer, son para ajustar cuentas, y esta vez Lucía servía el menú. Lucía organizó una cena familiar un viernes por la noche. Invitó a doña Rosa, al notario y, con una cortesía afilada, a un primo lejano de Ernesto que ella apenas conocía, pero que, según las cartas, había sido su socio en más de una aventura dudosa. La mesa estaba impecable, mantel limpio, velas, pan recién horneado. La comida era sencilla, pero abundante. La atención, sin embargo, era el plato fuerte. Cuando todos estuvieron sentados, Lucía colocó sobre la mesa la caja con las iniciales E.M. Esta casa se mantiene en pie porque las deudas se pagan, dijo. Y hoy quiero hablar de las tuyas, Ernesto. Sacó primero las cartas, dejándolas como si fueran piezas de un rompecabezas que nadie pidió armar. Luego, el documento del préstamo impago. El primo incómodo confirmó que él había perdido su casa por esa deuda. Doña Rosa, entre horrorizada y fascinada, no apartaba la vista. El notario tomaba notas. Ernesto intentó reírse. «Eso es pasado». «El pasado no prescribe cuando sigue afectando el presente», respondió Lucía con calma quirúrgica. «Y este presente tiene techo porque yo lo sostuve, mientras tú coleccionabas promesas rotas». Su madre, temblando, tomó la mano de Lucía. No dijo nada, pero ese gesto fue un contrato invisible. «No te voy a echar», continuó Lucía, «pero este es el acuerdo. Tú reconoces que esta casa nunca fue tuya, que yo soy la propietaria legítima y que cualquier derecho que creías tener queda anulado.
Y a cambio, yo no entrego esto a quienes podrían interesarse. El primo bajó la mirada. Ernesto miró las velas como si pudieran darle una respuesta. «Acepto», dijo al fin. La voz ronca. Lucía guardó los papeles y sirvió el postre. Era pastel de manzana. Nadie comentó que, por primera vez, todos comían lo mismo en la misma mesa. Ahora que la verdad está sobre la mesa, ¿qué hará Lucía con una casa que por fin le pertenece también en paz? Capítulo 8. Paredes que escuchan. ¿Qué hace uno con una casa que por fin obedece? La misma pregunta sirve para un corazón que deja de defenderse. Lucía decidió que el primer acto de dueña no sería una expulsión, sino una reparación con público. Compró pintura lavable, cepillos nuevos y esas cajas de plástico que prometen orden si les hablas bonito. En la mañana de sábado, puso una olla grande de frijoles con hoja de laurel. Casa que huele a comida caliente, aprende a quedarse en su sitio, y abrió las ventanas hasta que el aire viejo hizo maletas sin drama. La madre, ya menos encorvada, eligió las cortinas, unas claras, con flores discretas, que parecían pedir permiso para florecer. Doña Rosa trajo su escoba de confianza y un termo de café que podía reanimar a un velorio. Ernesto apareció con su ritual de radio encendida, pero esta vez la dejó bajita. Tal vez porque el volumen del mundo ya no dependía de él. «Hoy pintamos el pasillo», anunció Lucía, marcando con cinta azul las orillas como si subrayara una frase que por fin entendía. Y luego, la cocina. «La cocina primero», apuntó la madre, tímida, «para que la sopa sepa a nuevo». «La sopa aprende rápido», dijo Lucía, y su humor negro se asomó sin hacer ruido. «La que tarda soy yo». Mientras rodaba el color sobre la pared, pensó en el eco. Es curioso cómo la pintura calla las voces que repetían «así son las cosas». Cada trazo era una línea sobre el mapa de antes. Aquí la niña, aquí el plato en el suelo, aquí la mirada al marco de la puerta como quien busca salida de incendios. En el sótano, el armario ya encandado olía a papel viejo y vergüenza ventilada. Lucía no lo cerró, lo dejó entreabierto como recordatorio de que las cosas no se pudren al sol. Ernesto lo miró de reojo durante el almuerzo. No dijo nada. Tampoco intentó cerrarlo. Pequeño milagro doméstico. Después de comer, Lucía puso música suave, de esas que no compiten con las voces. La madre canturreó una estrofa titubeante, como quien prueba su nombre por primera vez. Doña Rosa contó una anécdota absurda sobre un policía que confundió una palmera con un ladrón. Todos rieron con la medida justa. La casa también. O eso quiso creer Lucía. Mañana vienen 2 personas a ver el cuarto del fondo. Quiero alquilarlo por temporadas, la casa necesita movimiento que pague sus propios zapatos. Ernesto chasqueó la lengua, pero no en protesta, en cálculo. ¿Y yo?, preguntó, con una humildad incómoda. ¿Dónde? Tú tienes habitación y reglas nuevas, respondió Lucía, clavando una tachuela. Nadie come en el suelo. Nadie grita desde la mesa. Nadie manda solo por haber mandado. Por la tarde, apareció un niño del edificio con un balón pinchado. «Señorita Lucía, ¿puede arreglarlo?» «El aire no vuelve a un balón que murió», bromeó. «Pero puedo conseguirte otro si me ayudas a limpiar los marcos». El trato quedó sellado con una sonrisa llena de dientes chuecos. Buen acto, otra vez, sin trompeta. Esa noche, antes de dormir, Lucía dejó el platito viejo, ese, que fue condena y luego símbolo, sobre la repisa, con una vela pequeña. No como altar al dolor, sino como faro a la precisión. Aquí se nombran las cosas. Mañana llegan extraños a una casa con memoria.
¿Y las casas? Ya sabes, prueban a la gente. No te vayas. Algo importante aún no se ha sentado a la mesa. Capítulo 9. La noche del apagón. La paz se pone a prueba en la oscuridad, especialmente cuando la luz que se va no es solo la eléctrica. Los inquilinos temporales, una bibliotecaria jubilada con manos de papel y un enfermero que tomaba notas de todo, llegaron puntuales. La bibliotecaria olió las paredes como quien lee con la nariz. El enfermero midió mentalmente pasillos, enchufes, distancias. La costumbre del que sabe que 1 metro de más salva una caída. Lucía mostró la cocina con orgullo discreto, el baño con su nueva regadera, la habitación con una lámpara humilde que parecía prometer tardes de lectura. ¿La casa?, preguntó la bibliotecaria, sosteniendo la palabra como gato nervioso. ¿Tiene historia? «Tiene voces», dijo Lucía. «Ahora andan en conversación, no en grito». A las 8, cuando todos tenían plato y conversación, la luz se fue. Negro completo. Un «¡ah!» general, y el zarpazo viejo del pánico le arañó la espalda a Lucía. La memoria es rápida para asociar. Oscuridad y órdenes, oscuridad y platos en el suelo. Respiró hondo. No eres la niña. Eres la dueña que sabe dónde está la caja de fusibles. Tranquilos, anunció con voz de faro. Es un corte de la cuadra. Velas en la alacena, linterna bajo el fregadero. Ernesto, en un reflejo antiguo, se levantó dando manotazos a ciegas. Tropezó con la silla de la bibliotecaria y lanzó un insulto que no llegó a nacer. Lo atrapó a tiempo como quien detiene un vaso antes de caer. «Perdón», dijo él, y el perdón salió áspero, como si la palabra tuviera espinas. «No vi». Lucía encendió la linterna y el haz dibujó una cinta sobre la mesa. Todos parecieron más humanos con la luz rara, menos definitivos. El enfermero sacó un pequeño botiquín. Nadie lo necesitaba. Lo abrió por protocolo y eso tranquilizó al grupo. Doña Rosa apareció con un radio de baterías y la noticia. «Falla general. Vuelve en 1 hora». «¿1 hora?» repitió Lucía. «La pasamos juntos». Puso la olla de agua a calentar en la estufa de gas, preparó chocolate con canela, sirvió en tazas desparejadas, las mejores para emergencias. La bibliotecaria contó que de niña leía escondida con una linterna debajo de la mesa. El enfermero recordó su primera guardia nocturna cuidando a una anciana que confundía el pasillo con el río de su infancia. Ernesto, después de 2 intentos, soltó una anécdota mínima sobre un perro que lo siguió 3 cuadras cuando era joven. La madre escuchó con una sonrisa sin pedir permiso. El humor negro de Lucía apareció con delicadeza. «Mírennos, gente seria bebiendo chocolate a oscuras. Si el apagón fuera costumbre, la ciudad sería más honesta». Cuando volvió la luz, ninguno se movió enseguida. Esas pausas son pactos silenciosos. Entonces sonó el golpe. Un cuadro del pasillo se desprendió y cayó al suelo. Vidrio contra baldosa. No era cualquiera. La foto de la familia en la playa. Esa felicidad prefabricada. El marco se partió en 2, simétrico como sentencia. Nadie habló. Lucía recogió el vidrio con cuidado y entre los trozos vio lo que no había visto antes. Detrás de la foto había otra imagen pegada, vieja, de mala calidad, una mujer joven con un niño en brazos. Ni Lucía ni su madre. Ernesto palideció. «¿Quiénes son?», preguntó la bibliotecaria sin morbo. «Historia», dijo Ernesto casi sin aire. «Nombres», corrigió Lucía. «Los nombres se dicen». Ernesto se sentó. Tomó la foto con dedos que no mandaban. «Es...» trago. «Mi hermana y su hijo, el que...» buscó palabras. «El que no ayudé cuando debía». Lucía no supo si el temblor que vio era culpa o duelo extraviado. Ambas cosas pesan parecido. «Hay una foto que falta en la pared y un nombre que pide silla»,
Lo que Lucía decida ahora puede convertir la casa en lo que prometió o devolverla al Museo de Silencios. Capítulo 10. Donde se sientan los vivos. La justicia repara paredes. La misericordia invita gente. El truco es no confundirla con olvido. Al día siguiente, Lucía enmarcó la foto encontrada, la mujer y el niño, en un marco barato pero limpio. No la colgó de inmediato, la puso sobre la mesa, como invitada. Preparó pan con romero, cortó tomates, dejó la jarra de agua con rodajas de limón, gestos mínimos que cambian el clima. La madre acomodó servilletas de tela, no de lujo, de decisión. Los inquilinos ayudaron en silencio eficiente, con esa camaradería provisional que es hogar en cuotas. Ernesto bajó tarde. Había pasado la noche sin radio. Traía en la mirada esa mezcla de resaca moral y obstinación de quien aprendió tarde el abecedario del daño. «Quiero decir algo», dijo, parado, sin escudo. «No para disculparme, para abrir una ventana». Lucía le señaló la silla. «Siéntate. Aquí las ventanas se abren sentados». Él habló del niño de la foto, su sobrino, de la deuda con el primo, que ya sabían, de una cadena de decisiones torpes y orgullo barato. No lloró, tampoco justificó, contó, y la casa no se desmoronó por escucharlo. ¿Vive?, preguntó Lucía. Sí, trabaja de noche, maneja un taxi. Invítalo, dijo. Pero entiende, esta casa no es refugio de lo que no se nombra. Aquí se come en la mesa y se dicen las cosas con apellido. El plan fue simple y exacto, como todo lo que había funcionado últimamente. Una comida abierta, poca gente, nombres claros. Llegó el sobrino, alto, cansado, con brazos de quien llevó más de lo que le tocaba. Trajo pan dulce como salvoconducto. La bibliotecaria puso música bajita. El enfermero preguntó por la espalda de la madre con profesional curiosidad. Doña Rosa apareció con un postre ridículamente dulce, que curaba tristezas por saturación. «Soy Lucía», se presentó ella, «y esta es la casa que arreglo porque no quiero que se caiga nada más. Yo...». El muchacho la miró con un respeto que no pedía permiso. «Gracias por invitar». Comieron, hablaron, se rieron incluso, con esa risa que no niega el pasado. Solo le negocia mejores términos. Ernesto, casi al final, se levantó y tocó el borde del plato. «Nunca más en el suelo», dijo, como juramento sin ceremonia. «Aquí nadie vuelve al suelo», confirmó Lucía. «Pero si alguien cae, entre todos lo levantamos. Esa es la regla nueva». Luego vino el acto que no parecía gran cosa, y sin embargo era el cambio. Lucía tomó el platito viejo de la repisa y lo llenó de sal gruesa. Lo usó como pesa para sostener el mantel contra una brisa traviesa. La utilidad redime más que la solemnidad, pensó con su humor de cirujana doméstica. Terminada la comida, colgó la foto en el pasillo, a la altura de los ojos, al lado de otra que mandó a imprimir ella, su madre, doña Rosa, los inquilinos, Ernesto con cara de alumno tarde pero presente. Debajo, un clavito vacío. «Aquí va la próxima, de quien se gane silla». Esa noche, cuando todos se fueron a sus habitaciones, Lucía se quedó sola en la cocina, lavando platos con esa meditación tibia que solo da el agua. Repasó en silencio. Título en regla, deudas habladas, reglas nuevas, gente vieja con lugar nuevo. No era un final con trompetas, era un comienzo con horarios. Apagó la luz y el reflejo del vidrio de la alacena le devolvió una imagen que ya no le pesaba. Una mujer en su casa que sabe dónde están los fusibles y los nombres. Sonrió apenas, no por triunfo, por exactitud. Al día siguiente, al salir al mercado, vio al niño del balón pinchado jugando con uno nuevo. Le hizo un gesto de «bien ahí». El sol pegaba sin pedir perdón. La ciudad ofrecía su lista habitual de pendientes, y la casa, su casa, la esperaría sin humos ni sombras. No había perdones perfectos, no había leyendas en mármol. Había platos, panes, recibos, fotos, reglas, sillas, lo suficiente para que la vida se sentara a comer.